Amigos, según datos oficiales, en México, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y 1 de cada 3 niños también sufre de este problema de salud. Y lo peor de todo, hubo una persona en especial que permitió que todo esto pasara en México a cambio de dinero. ¿Es justo culpar a una sola persona? ¿Quién lo permitió? ¿Cómo llegó México a convertirse en el país más obeso del mundo? ¿Y según quién? Lo más importante, ¿cómo podría esta historia repetirse de nuevo muy pronto? Ahora, déjenme hacer una pausa. Cuando digo que México es el país más obeso del mundo, no me refiero a la tasa de obesidad en adultos. Bueno, fuera, porque en adultos ocupamos el segundo lugar. Pero la realidad es aún más lastimosa que esa. Al final del día, los adultos somos un poco más conscientes, o deberíamos de ser más conscientes de nuestra salud, de esta situación. Pero es aún peor. Si México es el segundo país más obeso del mundo en adultos, lamentablemente es el número 1 en obesidad infantil. ¿Según quién? Según todos. Desde la OMS hasta las propias autoridades federales mexicanas están reconociendo esta terrible realidad. Miren, esta es precisamente la página oficial del gobierno de México. El problema, amigos, es que el sobrepeso y la obesidad no son simplemente una cuestión de estética. Estamos hablando de una epidemia que es un motor principal de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión y varios tipos de cáncer. Es un asesino silencioso y sus cifras están escalando a un ritmo alarmante. Ahora, casi siempre asociamos a la obesidad con comer de más y con comer mucho, con tener dinero para comer de más. Pero ¿sabían que casi el 44% de la población en México vive en situación de pobreza? Casi la mitad. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si les dijera yo que gran parte de esta pandemia de obesidad que azota hoy a México comenzó precisamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y de seguro se están preguntando qué tiene que ver Carlos Salinas con todo esto, o si ya lo queremos culpar de todo, hasta de la obesidad en México. Bueno, tiene todo que ver, ¿eh? Tiene todo que ver. Miren, ¿se acuerdan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? El TLCAN, el que se firmó por primera vez en 1994, precisamente durante el mandato de Carlos Salinas. En ese momento lo promocionaban como un cambio de juego en muchos aspectos, como algo maravilloso, pero no fue tan maravilloso. Lamentablemente los bolsillos y la salud de los mexicanos no fueron la excepción. Claro, Televisa en su momento y el gobierno de México nos lo supieron vender como algo fabuloso. Ahora como antaño, hablando de ricas galletas. ¡Qué vajilla tan preciosa! No, señora, corte. Ay, perdón, pero es que ahorita al ver esta vajilla tan bonita, y es mexicana, pensé que ahora con el Tratado de Libre Comercio podríamos exportar cosas tan lindas y bien hechas, y así nos llegaría más dinero y podríamos vivir mejor. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Al tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada. Un paso más con firmeza. Seguros. Con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. ¿Cómo ves, Alba? No, pues el comercial bien bonito. ¿Se la compras? Pues sí. Sobre todo con la enjundia que la señora lo dice. Sí. La señora Fufis, ¿no? Uh-huh. Entonces, amigos, el problema fue que la realidad detrás de esos documentos fue algo tan oculto que hasta el día de hoy pocos lo saben. Que allí comenzaron a ponerse los clavos del ataúd de millones de mexicanos que incluso aún no nacían. Tú todavía no nacías en ese entonces, Alba, yo creo. ¿Qué año fue? ¿Ya habías nacido? ¿Qué año fue? Fue en el 94. No, yo todavía no nací. Seguro. Diría nuestra hija la más peque. No. ¿En serio? No. Yo todavía no. Me faltaban algunos años para nacer. Bueno, pues no solo mandamos bonitas vajillas al extranjero, como decían los comerciales. También nos invadieron con toneladas de alimentos ultraprocesados y
altamente azucarados desde Estados Unidos a precios que quebraron, además de millones de mexicanos, vamos a ver cuál fue el costo adicional. Miren, ¿qué pasa cuando dejas entrar grandes cantidades de jarabe de alta fructuosa en un país a precio de nada y empiezas a quebrar a las industrias locales? Pues estás abriendo la puerta a una revolución silenciosa de nuestra dieta nacional. Hoy todos lo sabemos, que la mayoría de los alimentos que hoy están por todo México tienen jarabe de alta fructuosa en lugar de lo que antes del Tratado de Libre Comercio tenían, que era azúcar, de la caña de azúcar. Que ya de por sí, pues el azúcar no es que sea algo bueno, pero no es para nada comparable con el alta fructuosa, que ya tiene algo que no es comparable. Hablamos de la alta fructosa en galletas, cereales, barras de granola, qué sé yo, hasta el pan incluso. Miren, vean estas cifras. Antes del Telecán, los mexicanos consumían en promedio alrededor de 20 litros de refresco al año por persona. Un refresquito, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta en las películas de blanco y negro, de hecho no sé si te tocó en el pueblo que había refresquerías? No, en mi pueblo no había refresquerías. Es un pueblo chiquito y pues en ese entonces era más chiquito. Lo que sí había pues las tienditas, y hay una tiendita legendaria que está cerca del pueblo y es donde una señora vende pues chucherías. A eso se ha dedicado, o sea, a vender churritos, golosinas. Uh-huh. Y vender jugos y refrescos. Y en las tienditas donde ibas a comprar tu despensa, vendían los refrescos y ahí podías ir a comprarte un refresco. Bueno, había antes como refresquerías, que eran como cafeterías, pero nada más de refrescos. Incluso con la clásica charola esa de lata, no sé si te acuerdas, que unas charolas de lata de las refresquerías que estaban diseñadas para poner el montón de refrescos, como charolas de servicios, ¿no? O sea, eran refresquerías. Bueno, los mexicanos consumíamos en promedio, antes del Telecán, 20 litros de refresco al año por persona. Después del Tratado de Libre Comercio, ese número saltó de 20 litros a 160 litros por persona para el 2011, según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP. Fíjense, de 20 a 160 litros. ¿Ves? 8 veces. 8 veces. 8 veces más después del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque entraron marcas estadounidenses como Coca-Cola, PepsiCo, que comenzaron a experimentar un auge desmedido de ventas en México a medida que el gobierno, por cierto, les daba permisos para explotar el agua de México a precio de nada. A cambio, por supuesto, de jugosísimas ganancias para nuestros políticos, ¿no? Y entonces se volvía más barato comprar un litro de refresco en muchas ocasiones que una botella de agua. Con eso, además, ustedes recuerdan que empezó una campaña para forzar a la gente a que dejara de beber agua potable. ¿Te acuerdas del famoso cólera, Alba? Ah, sí. Y de las campañas que hacía el gobierno. Te decían que tenías que hervir el agua y que si no la hervías, las gotitas. En mi pueblo había un centro de salud, una clínica así, y te daban las gotitas de yodo, que son así, que hasta ponían el agua así un poco amarillita para que le pusieras las gotitas para tomar. Pero aún así te decían que lo mejor era comprar agua purificada. Bueno, justo es que en mi pueblo el no momento, había. Sí, bueno, que si no lo debería, pero justo en el momento en el que entraban las concesiones que el gobierno le había dado con Carlos Salinas de Gortari a PepsiCo y a Coca-Cola para que extrayera agua y vendiera el agua potable. ¿Quién iba a comprar agua potable? Pues no era negocio, todo el mundo teníamos agua. Ah, pues viene el cólera, ¿se acuerdan? Ya viene el cólera. Entonces, compren garrafones de agua potable de nuestras nuevas compañías norteamericanas para darles la bienvenida en el país a Coca-Cola, PepsiCo, Aguaciel, todos estos ustedes ya saben. Y entonces comenzó toda esta proliferación, pero además de los refrescos. Con eso, además de empezar la era del saqueo del agua de México a manos de estas compañías extranjeras con el Telecán, también comenzó un envenenamiento silencioso de nuestra población. Todo el azúcar que se usaba en estos productos dejó de ser azúcar después del Tratado de Libre Comercio y se reemplazó por el alta fructuosa, gracias a este tratado. La caña de azúcar, que era una industria vital en México, de hecho en mi zona, a mi bello Cardel, a toda la gente que me mira de allá, de Actopan, ¿verdad? La caña de azúcar es lo que movía la economía en ese entonces. El que tenía cañales, Alba, era un sugar daddy. Eran los ricos del pueblo, sí, los millonarios. O sea, te pensionabas con la caña. Sí, y una muy buena pensión. Sí. En ese entonces. Ahorita si te pensionas de la caña, no es una muy buena pensión. No es una muy buena pensión. Bueno, la importación de todo ese jarabe de alta fructosa hizo que fuera prácticamente imposible competir en precio y miles de familias que se dedicaban a la caña de azúcar
pues se fueron a la ruina o dejaron de obtener las ganancias que les podían mantener una buena vida. Imagínense que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la contribución de la industria azucarera al PIB agrícola en México disminuyó de un 11% antes del Tratado de Libre Comercio, se cayó al 3% después de la firma del tratado. Pero aquí viene la parte realmente desgarradora. Eso representó, amigos, una pérdida directa de empleo para miles de trabajadores y familias cañeras, según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera. Hablemos ahora de cómo comunidades mexicanas completas fueron arruinadas económicamente con este bellísimo Telecán que nos anunciaban como la gran panacea, mientras que a la vez se producía un cambio nefasto en la dieta de todo nuestro México sin control. El problema es que les abrimos las puertas y no les pusimos una sola condición. Por ejemplo, la empresa Cañeros de Zacatepec pasó de tener ingresos anuales de aproximadamente $40 millones antes de la firma del Tratado de Libre Comercio a menos de $10 millones después de la firma del Tratado de Libre Comercio ya para el 2002. Según datos de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, son datos oficiales. ¿Pueden imaginarse esto? Eso es una caída del 75% gracias a un palomazo, a la firma de un documento. Y luego sigue la parte más retorcida de esto. Mientras las vidas de estas familias cañeras se derrumbaban, México comenzó a importar e importar jarabe de alta fructuosa para todo de Estados Unidos y ya no de México. Fue, amigos, algo a escala sin precedentes. ¿Qué sucedió? La política del Telecán permitió la importación de este dulce veneno a tarifas preferenciales y en menos de una década la caña de azúcar mexicana fue prácticamente reemplazada en muchos productos procesados y empezamos a comer puras porquerías de productos como Coca-Cola, que se jactaba de su receta con azúcar de caña en otros países, y en México ahora se utilizaba jarabe de alta fructosa y falseaban la información de sus etiquetas. Más barato, más perjudicial para la salud, haciéndonos pensar a todos, por cierto, que no era así. Con una sola firma de Carlos Salinas, el jarabe de alta fructosa se convirtió en el dulcificante por excelencia para casi todas las mesas de México de todo lo que consumíamos. Ahora, ¿adivinen qué? Un informe del 2019 de la Universidad de Carolina del Norte mostró que el consumo de productos con jarabe de alta fructosa están directamente relacionados con enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Y pronto México se convirtió en el país con más muertos por diabetes, con más de 105,000 defunciones tan solo un sexenio después de la entrada en vigor de este tratado. O sea, 6 años después ya había 105,000 muertos víctimas del Telecán, Alba. ¿Y cuántos van ahorita? Imagínate. No, o sea, es terrible. Decía aquí un comentario de nuestro amigo Javier Alfonso. Dice, hola, saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Aquí en la península llegaban los carros de la Coca-Cola, regalaban los refrescos en los años 70. Claro, como le hacen muchos vendedores dealers, vendedores de estupefacientes. Las primeras dosis las regalan para enganchar a la gente y ya luego tener un mercado cautivo. Casualmente lo hacían en los años 70 porque sabían su pecado. Y porque ya saben que no hay nada más adictivo que el azúcar, sobre todo en esas cantidades, que claro, ya luego ni azúcar era. Y estas son cifras oficiales, amigos. O sea, estamos hablando de un documento que causó 105,000 muertes en México tan solo por este tipo de enfermedades que comenzaron a proliferar. Nada más en los primeros años. Ahora, esas cifras oficiales fueron apenas el inicio. La verdadera magnitud de este problema es mucho más alta ahora. ¿Y qué sucede cuando los productos básicos como la masa del maíz, por ejemplo, que todos usamos, se ven amenazados por alternativas más baratas? ¿Se acuerdan ustedes que antes ibas al molino y estaban moliendo el nixtamal, Alba? Yo lo llevaba. ¿Sí? Sí, a mí me tocaba. ¿Con tu cubetita? Sí, no era cubetita, era así, cubetita más o menos grande. O sea, el maíz que sembraban en tu casa. Sí, el maíz que sembraba mi papá, entonces lo desgranábamos en la casa, se guardaba en canastos y... No, teníamos uno que le decían tonel, que era como de... Pues no es aluminio, no me acuerdo qué material era, pero era de metal, que no se oxidaba.
y estaba en la parte de atrás de la casa, como nosotros le decíamos como un corredor, y ahí estaba lleno, entonces ya de ahí levantado y como que le abrían y salía. Y ya de ahí lo ponía mi mamá, pero era maíz que mi papá sembraba y mi mamá ponía el nixtamal. Y como yo era la menor de la familia, a mí me tocaba llevar el nixtamal en las noches al molino, en la tarde-noche, y ya mi mamá el otro día temprano, mi papá muy temprano, iba por la masa del nixtamal al molino. A un día antes. No era el momento. No. Ahí en el pueblo se acostumbraba que lo llevabas un día antes y lo ponías en la noche y lo dejabas con una servilletita. Y ya el otro día temprano, cuando ibas, ya estaba tu masa molida porque eran de las primeras. O sea, los que los llevaban en la noche antes eran los primeros que les molían la masa. Y ya los de en la mañana, aunque tú llegaras cuando ellos estaban abiertos, te tocaba esperar. Y entonces, traías tu masa de maíz local. Sí. Sin pesticidas. Nada. Todo naturalito. Hasta que me imagino que un día se enteraron que no, ya no tiene caso, ya para qué, si ya en la tortillería ya tienen masa de harina, de maseca y todo esto, ¿no? Empezó a hacer que sembrar empezó a ser muy costoso. Uh-huh. Por el Tratado de Libre Comercio. Por el Tratado de Libre Comercio. Empezó a ser muy costoso cultivar. Y el pedazo donde mi papá sembraba no era de riego, era de temporal. Entonces empezaron las sequías, no se empezó a dar tanto. Empezaron a llegar nuevas plagas que no había. Y entonces para tratar esas plagas que antes no había que comprar... Curiosamente, ¿no? Había que comprar fertilizantes, pesticidas y todo. Y eso encarecía mucho pues el producto. No convenía. Era más barato comprar las tortillas que sembrar el maíz. Hoy ya sabemos cómo se las gastan, claro. Alba. O sea, en ese momento decíamos... Pues mira qué bueno que don Carlos Salinas fue tan sabio. ¿Quién se hubiera imaginado que una plaga de esta iba a aparecer misteriosamente? Afortunadamente, gracias al papel de don Carlos Salinas, llegaron los fertilizantes de Monsanto. Uh-huh. Y las 1000 plagas cayeron. Y las 1000 plagas cayeron coincidentemente. Porque yo me acuerdo que mi papá no le ponía nada al maíz. De hecho, sembraba frijol en medio de la milpa. Uh-huh. Y no nada más teníamos maíz, teníamos frijol. Y en otras temporadas sembraba la calabaza, como en estas épocas. Y teníamos la pepita, la semilla uh-huh. de la calabaza. Y teníamos un montón de cosas que mi papá sembraba. Pero empezaron a haber plagas, había que poner fertilizantes y había que poner muchas cosas y ya no resultaba. Económicamente era muy costoso y entonces pues mucha gente de la zona dejó de sembrar porque no podía permitirse el lujo de sembrar. Y era más barato estas opciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Coincidentemente, las 1000 desgracias cayeron cuando se firmó el tratado. Un segundo brote de cólera y decían que ahora era mejor comprar el aguaciel. Caían plagas y entonces ya decían que era mejor comprar los pesticidas de Monsanto. Ya no era barato sembrar. Comenzaron a proliferar, por ejemplo, las harinas en lugar de la masa natural. Según la FAO, el consumo de maíz disminuyó en un 10% nada más después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Mágicamente, ¿no? Y comenzaron también a proliferar productos como el pan blanco, alimentos procesados, ¿no? Que empezaban a venderse ya en las tiendas. Hace un momento, por cierto, les decía que el azúcar de caña fue reemplazado en ese momento con muchos productos, pero lo que quizás no sepas es cómo eso afectó a las pequeñas tienditas y a los mercados, ¿no? En un informe del 2017 del Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas se destacó que muchos pequeños tienditas, muchos negocitos de los pueblos, de las comunidades mexicanas, no pudieron competir con los precios de los productos importados y finalmente tuvieron que cerrar sus tiendas o empezar a vender los mismos productos que venían del extranjero. ¿Cuál fue el resultado económico de todo esto? Comunidades enteras se volvieron dependientes de estos alimentos ultraprocesados y se dejaron de vender alimentos sanos en nuestras tiendas porque la gente quería los alimentos más baratos que venían con químicos, con alta fructuosa, etc. Y ven cómo se va configurando todo esto. No solamente perdimos nuestra identidad cultural, comenzamos a engordar y a ser un país de obesos. ¿Cuál fue el impacto directo en nuestra salud y en la de nuestros niños? Pues las cifras, amigos, son desgarradoras y no mienten. Según datos de la Secretaría de Salud de México, antes de la firma del Telecán, en 1994, el índice de obesidad en México estaba en torno al 16% en la población adulta. Ya era un problema, sí. Pero si les digo que ese porcentaje se disparó después de la firma del Tratado de Libre Comercio, miren, avancemos nada más sexenio y medio después de que se firmó este tratado. Se duplicó. Estábamos hablando que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio era el 16%
Y apenas unos años después de la firma, pasó al 30% en los niveles de obesidad en adultos mexicanos. No era coincidencia. Y tampoco se detuvo ahí. En el 2018, en otro corte del Instituto Nacional de Salud Pública de México, la obesidad ya afectaba al 36% de los adultos. Y no eran solo los adultos. El problema se había filtrado a nuestros niños, porque este famoso Tratado de Libre Comercio nos vendía también comerciales, como estos de Televisa, en donde anunciaban que el pingüino, que los gansitos, que el lonche, que para que no gastaras tiempo, que era más barato y le dabas salud a tus niños y les empacabas todas estas cosas ultraprocesadas, ¿no? En el 1999, cerca del 20% de los niños y adolescentes entre 5 y 11 años ya comenzaban a padecer sobrepeso. Apenas 5 o 6 años después de la firma del Telecán, comenzó a explotar la obesidad infantil. Y luego, ya vamos a avanzar tantito más reciente, para el 2018, ese número ya era del 35%. O sea, ya casi 4 de cada niños en México ya se habían vuelto obesos. Eso no es una coincidencia, amigos. Es una tendencia bien peligrosa. Producto de los cambios de consumo en nuestra dieta nacional, porque a un presidente le dije, fírmale, le firmo. No, oye, pero eso no le hace daño a nuestra gente. No, hombre, tú pásale, ¿cuánto hay? No, pues tantos millones. Pásale, véndelo. Pues total. Y luego empezó a causar otro tipo de problemas. Hipertensión, por ejemplo. Los números no son menos impactantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, números oficiales, antes del Telecán, cerca del 15% de los mexicanos tenían hipertensión. 15% antes del tratado. Después del tratado, Alba, el 25% de la población. Claro. Por todo el tipo de comida, porque decía alguien aquí en el chat, Nuribán Constantino, lo que pasa es que las estadísticas comenzaron a hacerse bien junto con el Tratado de Libre Comercio. No es que las estadísticas no se hayan hecho bien. Lo que pasa es que cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, empezaron a entrar aceites vegetales refinados, que antes no teníamos tantos, empezaron a entrar la alta fructuosa y empezaron a entrar muchos alimentos más ultraprocesados y procesados que no teníamos, y los empezamos a incluir en nuestra dieta y empezamos a tener una población más obesa y una población que empezó a desarrollar más enfermedades, más gente desarrollando diabetes, desarrollando hipertensión, que antes no lo tenían, y todas estas enfermedades empezaron a desarrollarse justo por la dieta. Muchas gracias a nuestra amiga Sandra Núñez por tu superchat, amiga, y dice, esa fue mi infancia, mi papá era cañero, a mí también me tocó llevar el nixtamal al molino y recogerlo en la mañana cuando no iba a la escuela. ¿Y cómo le iba a tu papá antes del Telecán con la caña? Con la caña. Mi papá también fue cañero. De hecho, mi papá fue cañero. Y antes del Telecán, pues las cosas iban mucho mejor. Cuando llegó el Telecán, la caña empezó a valer menos. Sí. Y era un problema con los ingenios. Había ingenios que tardaban mucho en pagar. La zafra luego comenzaba un poquito tarde. Y en la zona había muchos cañeros. Mucho. Era muy común que cayera el tiznito negro que cae cuando queman la caña y el olor a caña quemada en la noche. Y mucha gente dejó de sembrar porque los ingenios empezaron a tener problemas para pagar y empezaron a pagar la caña más barata. Claro, porque pues no, ya no era negocio. No. Y la cosa es, si sabemos que la alta fructosa empezó a enfermar tanto a los mexicanos y se empezaron a disparar, antes no contábamos bien, no sabíamos. Y cuando se firmó el Telecán, dicen, los gringos nos enseñaron a contar. Bueno, vamos a creer esa historia. Y ya sabíamos contar, nos trajeron la luz y los espejos y todo eso, ¿no? Porque entonces si vimos que había un incremento rampante de hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, porque ninguna autoridad hizo nada al respecto. Pues es muy sencillo, amigos. Siempre se trató de dinero. Poderoso don dinero. Sí, claro, porque pues, era eso. Como decimos en México, con dinero baila el perro. Y aquí el perro soy yo, decía don presidente en turno. Entonces, aquí está el punto, amigos. Este consumo de azúcar y alimentos altamente procesados, pues eso no es un accidente. En un país donde el salario mínimo es de alrededor de 260 pesos diarios, los alimentos ultraprocesados que están llenos de azúcares son más baratos que las propias frutas y verduras. Y no tienen proteínas magras, no nos nutren. ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños y también los que menos tienen.
¿Y saben, amigos, por qué es tan importante que todos conozcamos esta historia? Porque podría estar a punto de repetirse de nuevo. Y otra vez, bajo la bandera del sucesor del Telecán, que ahora se llama Temec, que podría resultar ser un nuevo clavo en el ataúd de la salud pública mexicana. Ahora vemos cómo Estados Unidos y Canadá están presionando muchísimo a México para aceptar algo que nos va a afectar a todos, y esta vez no va a ser alta fructuosa, y esta vez no nos va a dar obesidad ni diabetes tipo 2. Esta vez hablamos de las importaciones de maíz transgénico como parte del TEMEC. A pesar de que no hay estudios concluyentes que demuestren cuán seguro o peligroso puede ser esto para nosotros, para el consumo humano, ya se están haciendo movimientos para meterlo en nuestra cadena alimentaria y están presionando muchísimo, sobre todo después de que el presidente de México se ha negado en múltiples ocasiones a aceptar que ese maíz ingrese a nuestro país. ¿Se acuerdan del glifosato? Este pesticida que se utiliza para los cultivos transgénicos. La cosa es que a donde echas glifosato todo se muere, todo. La única manera en la que no se va a morir algo es que no sea natural, como el maíz transgénico. Para eso se diseña el maíz transgénico, para aguantar a todo, incluso el glifosato. Por eso ves las siembras tan juntitas y no crece nada abajo, más que el puro maíz. Pues claro, porque esa tierra está envenenada con glifosato. Y ha estado en el centro de numerosos estudios e investigaciones que han tratado de investigar el impacto que el glifosato tiene en la salud humana. De hecho, un organismo que es parte de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, por sus siglas en inglés, ya ha clasificado, amigos, al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. ¿Y saben de qué tipos de cáncer estamos hablando según la propia IARC? Pues hay pruebas que relacionan al glifosato con, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático. Y ahí no termina la cosa. Hay otros estudios que también han demostrado una posible correlación con el cáncer de hígado. Ahora, estos estudios son muy engañosos porque probablemente alguien diga, no, en los paneles ya se investigó que el maíz transgénico no tiene nada, está limpio, no te causa nada. No, el problema no es la semilla. El problema es que una vez que la pongas ahí, ya le puedes echar glifosato para que se muera todo menos eso, y ese glifosato te lo vende el mismo que te vende la semilla, y ese glifosato termina en tu cuerpo. Mira, dice por aquí nuestro amigo Jorge Hernández. Gracias por tu superchat, amigo. Riego Papaloapan, famoso por la caña. Yo también iba de madrugada al molino. Sí, toda nuestra zona de la cuenca del Papaloapan, de Veracruz, es zona cañera. Y nosotros sabemos en carne propia los efectos que tuvo este tratado, no solo para nuestros bolsillos, para nuestra salud. Pero ahora, Alba, viene la parte 2. Sí, mira, dice nuestro amigo Alejandro Reyes, buenas noches paisanos desde Córdoba, Veracruz, saludos hasta Córdoba. También el café, cuando valía mucha gente, le iba bien y no había mucha migración hacia Estados Unidos. Hoy en día los jóvenes se van a Estados Unidos o otros estados a trabajar. Es cierto, también en mi pueblo había muchos cafetales y la gente que no podía sembrar, porque mi pueblo está entre cerros, nosotros le decimos cerros, aquí le dicen montañas, para nosotros son cerros. Está entre cerros, entonces los que tienen sus tierras en los cerros, pues no pueden sembrar la caña porque para allá no hay acceso con los vehículos. Entonces, si tienes tu terreno en los cerros, sembraban café y había mucha gente que vivía muy bien de la zafra del café, bueno, así le decimos, el corte del café, y mucha gente se empleaba en eso. Me acuerdo que mi mamá me contaba que ella en la temporada del corte de café, ella y muchísimos jóvenes del pueblo iban a cortar café, mi papá, muchísima gente se empleaba cortando café. Ahora ya quedan muy poca gente que siga teniendo sus fincas de café y ya no es lo mismo. Y aparte gente que tenía sus fincas de café y otros que sembraban café para su consumo. Sí. O sea, éramos autosuficientes, Alba. Antes del Telecán. En mi casa, en el patio de mi abuelita y en un pequeño huerto, había matas de café. Bueno, así les decimos nosotros. Matas de café y era para autoconsumo. O sea, ¿ustedes tenían qué? Café de nosotros, que era cultivado de nosotros, café, que los tostábamos en una cazuela de barro, en el fogón de leña, y en un molinillo de estos lo molíamos. El café, que era de autoconsumo. Sí, sin natural, pesticidas ni nada.
el maíz, el frijol, y mi papá sembraba calabaza, y luego iban sembrando otras cosas. Y como vivimos en un pueblo y están los cerros, entonces en los cerros se dan hongos que puedes consumir. La famosa es crucetas, nopales, la flor de izote, que nosotros la conocemos como palmitos. Muchísimas cosas naturales que pues se dan en la naturaleza y que podemos consumir. Entonces realmente nosotros consumíamos muy, muy natural, y cuando consumíamos carne pues eran de los pollitos que criaban en nuestro patio, y Sí. los huevos eran de ahí. Era autoconsumo. Sí. Sí, no era como ahora. Ahora, lo preocupante, Alba, es que Washington argumenta que es nuestra obligación comer su maíz transgénico porque se firmó ese tratado, dicen ellos. Ya el presidente de México ha dicho que no lo va a aceptar. Bueno, Washington dice que esas prohibiciones mexicanas a las importaciones de maíz transgénico no se basan en la ciencia. Pero ¿de qué ciencia están hablando? México, por su parte, hasta ahora ha dicho que Estados Unidos se ha negado a colaborar en un estudio sobre el impacto del producto en la salud y pidió que se instalen estos paneles, ¿no? Y aquí hay un punto de fricción muy serio, porque la representación comercial de Estados Unidos, la USTR, por sus siglas en inglés, ha solicitado la formación de este famoso panel, alegando que la prohibición del maíz transgénico en México atenta al tratado comercial del TEMEC, que es nuestra obligación comérnoslo. Así que, a resumidas cuentas, lo que está en juego aquí es, de nuevo, nuestra salud, por este mismo acuerdo, que no es que sea malo. Lo que pasa es que hay que ponerle límites. Tiene cosas muy, muy buenas, pero sin límites es todo lo contrario. Ahora parece que las cosas bien, amigos, pero las presiones se van a aumentar. No sabemos qué va a pasar en los próximos años, sobre todo porque vienen elecciones. Y en el pasado, por ejemplo, ya vimos cómo por políticas similares estamos pagando un altísimo precio. México, repito, es el país más obeso del mundo, hablando en términos de obesidad infantil, el segundo más obeso en adultos. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México muestran que esta prevalencia de obesidad pasó del 20.4% en el 2000 al 36.1% en el 2018 y sigue creciendo. Casi se duplicó en 2 décadas y eso es inaceptable. Volviendo, por cierto, al glifosato que alguien decía aquí. Estudios realizados en Argentina, un país que utiliza muchísimo este herbicida, han mostrado elevadísimas tasas de malformaciones y otros problemas de salud en zonas rurales donde se utiliza el glifosato. O sea que el problema no se limita al cáncer. Y este es precisamente, amigos, el tipo de riesgo que no podemos ignorar. Ya hay personas sonando las alarmas y sufriendo. Organizaciones ambientalistas como también el grupo ETC han instado a que se hagan revisiones en la política de importaciones del maíz transgénicos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo por intereses comerciales, amigos, nos enferman, nos engordan, nos matan y hay que preguntarnos si estamos dispuestos a arriesgar nuestra salud, la de nuestros niños, la de nuestros nietos, solamente por un tratado comercial. Amigos, estamos ante un punto de inflexión nuevamente, ¿eh? Hoy México está siendo muy firme en este tema, sí, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y por futuro me refiero a 1 o 2 años con los cambios de gobierno y de las políticas públicas. En un momento en que podemos elegir entre si queremos proteger nuestras tradiciones y nuestra salud o si vamos a permitir que sean negociadas en mesas de convenios internacionales como si fuéramos objetos. Ya lo vimos una vez, ¿eh? Y hoy estamos viendo el riesgo de que esto se repita en el futuro. Hace años, una pandilla de políticos y de empresarios que estuvieron dispuestos a sacrificar la salud pública en aras del libre comercio nos convirtieron en el país más obeso del mundo. ¿Podríamos o deberíamos hacer algo para evitar que esto pase de nuevo? En el pasado, amigos, esos mismos líderes permitieron que se inundara el país con alta fructosa en nuestras dietas y muchas otras porquerías, ¿eh? Ahora estamos pagando las consecuencias. Una verdadera pandemia de obesidad, diabetes, hipertensión. Y esto parece que tiene parte 2, Alba. Sí, desafortunadamente dice Lázaro Juárez, pero el maíz transgénico es para darle de comer al ganado porcino y vacuno. Bueno, en México... ¿Y quién se come la carne, va? Sí, ¿quién se come la carne? El ganado porcino y vacuno se contamina y termina en tu cuerpo porque tú lo ingieres. Pero en México ya se demostró que mucho de ese maíz entra
como forraje y no termina siendo forraje, termina en nuestra mesa. De hecho, 9 de cada 10 tortillas en México tienen rastros de maíz transgénico. O sea, ya se demostró, productos que supuestamente son de maíz en México tienen rastros de maíz transgénico porque el maíz que están metiendo a México supuestamente como forraje para darle de comer a los puercos y a las vacas, no lo están metiendo únicamente para eso, lo están metiendo también para las tortillas y no lo estamos comiendo sin Legalmente saberlo. no, ¿verdad? Pero Ajá. ustedes saben cómo masca la iguana. Si ese maíz es más barato, así como pasó hace tiempo con la alta fructosa, la corrupción, amigos. Ustedes saben cómo funciona eso, ¿no, Alba? Sí. Entonces, pues te dicen, de hecho, datos del mismo gobierno. Por eso es que están empezando con los problemas y fue que el gobierno dijo que no quería el maíz transgénico porque lo meten así, pero realmente no llega a ser alimento de los animales. Queda en nuestras mesas y al alimentar a los animales con ese maíz transgénico también llega a tu mesa, llega a tu cuerpo, entonces te siguen contaminando. Es terrible realmente, Alba, todo esto. Por eso debemos de estar tan atentos porque yo no sé, este video si debería llamarse cuando lo saquemos como clip, como en México es el país más obeso del mundo o viene la parte 2, ¿no? Pero hoy estamos viendo las consecuencias y esas consecuencias que iniciaron en el 94 podrían volverse a repetir, pero ahora ya no vamos a hablar de una pandemia de obesidad en el futuro. Podríamos estar hablando de una pandemia de cáncer y otros problemas letales de salud. De eso estábamos hablando el otro día, que las estadísticas de cáncer aumentaron 80% en los últimos años y que están esperando que en próximos años aumenten todavía un 20% más. En los próximos años, ¿cuánto? No sabemos cuándo van a volver a sacar ese estudio, pero las cifras están aumentando y están aumentando por todo. Por lo que ustedes quieran decir que pasó anteriormente y por lo que nos estamos comiendo, que cada vez le están poniendo más químicos para que sean supuestamente resistentes. Y recuerden el proyecto también que trae el señor Bill Gates de la famosa semilla mágica. Claro. Dice nuestro amigo, por cierto, José Serrano, gracias por tu superchat. Dice, ¿será que Monsanto ya desarrolló un nuevo glifosato que aniquila a los quelites? El glifosato original no podía contra los quelites. Pues yo creo que puede con todo, ¿no? Barre todo en la naturaleza. Igual y ya. Y los quelites en mi zona se los comen. Yo no recuerdo si son los quelites o los berros, pero es una de esas dos plantitas que no me gusta. Claro. Pero no sé cuál es. Pero no me gusta. Yo sí me comía los quelites. Eran la ley. Y cuando no había lana, pues ir a cortar quelites. O lengua de vaca, por cierto, que también tú no la conociste porque no se daban tus zonas, más como en zona. Pues a lo mejor mi papá alguna vez llevaba, porque cuando iba a hacer sus ventas, probablemente, pero a lo mejor la conocíamos con otro nombre, porque ya en que luego las hierbas comestibles cambian de nombre de zona en zona y es lo mismo. Probablemente sí. Así es. Pero muy rico. Bueno. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.